Bueno, Si quiera. ok, excelente. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Denise Salgado, soy residente de primer año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas. El día de hoy vamos a hablar de dos estructuras bien importantes que son colon y apéndice. Entonces, para comenzar, vamos a recordar un poquito de la anatomía. Sabemos que, pues, el colon es una estructura abdominal que tiene una longitud aproximada entre 135 y 150 centímetros. Este consta de varias porciones, entre ellas el colon ascendente, es esta porción de acá, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y el recto. Ahora, este está fijado mediante ligamentos, haciendo que tenga dos flexuras. Una es la flexura cólica derecha o la flexura hepática y la flexura esplénica. También es necesario recordar que pues el colon tiene porciones que son tanto intra como retroperitoneales, y las porciones retroperitoneales son la porción ascendente y la descendente, mientras que las intraperitoneales pues serían la transversa y el recto sigmoides. Cabe mencionar de que el recto se considera una estructura extraperitoneal. Ahora, al momento de características que son bastante llamativas, que son las aostras colónicas y también la taenia. ¿Por qué es importante la taenia? Porque la unión de la tenia, de las tres diferentes tenias, va a ayudarnos a identificar el apéndice secal. Histológicamente, este consiste de tres capas principales. Primero tenemos la mucosa, que a su vez se subdivide en el epitelio, en la lámina propia y en la muscular de la mucosa. Debajo de este tenemos la submucosa y por último tenemos la muscular de la mucosa. Esta estructura se puede evaluar por varios métodos de exploración o de imagen. Cada uno de ellos nos va a brindar diferentes características y me gustaría mencionar algunos de ellos, aunque nuestro enfoque va a ser más en fluoroscopía. Entonces, recordar siempre que la radiografía es una herramienta importante para evaluar a aquel paciente, especialmente que tiene alguna sospecha de hilio paralítico, de obstrucción, perforación. Pedirle que se tome en dos proyecciones, teniendo una paciente en decúbito supino y otro de pie para poder evaluar mejor la distribución del gas. Asimismo, en la posición, pidiendo que el paciente esté en una posición de pie, nos va a ayudar a determinar mejor si hay neumoperitoneo, una obstrucción o incluso alguna causa torácica del dolor abdominal. Cabe mencionar también que si el paciente no se puede poner de pie, pues se puede colocar en decúbito lateral para poder ver una distribución del gas que va a estar en la porción más superior del cuerpo. Asimismo, tenemos que mediante el método de videofluoroscopía podemos utilizar ya sea medio de contraste varitado o medio de contraste hidrosoluble para evaluar esta estructura y que nos va a ayudar cosas, mencionando algunas ulceraciones, pólipos e incluso masas que podrían ser sugestivas de malignidad. Se puede utilizar tanto con simple contraste como doble contraste. Sin embargo, pues el doble contraste va a ser preferencia ante casos de vólvulos, intususcepción, diverticulitis e incluso apendicitis. Y pues que si hay alguna sospecha de extraluminación, o sea que alguna porción esté perforada, se va a utilizar un medio de contraste hidrosoluble.
Otros de los métodos diagnósticos que podemos utilizar son la tomografía, también se puede hacer una colonografía por tomografía, y sabemos que la tomografía pues es el método de elección para evaluar las lesiones murales y mesentéricas del colon. Sin embargo, es necesario dar una distinción adecuada para detectar cuando hay engrosamiento mural y excluir masas. También se puede utilizar la tomografía con emisión de positrones, en el cual pues podemos también ver la actividad metabólica elevada de los tejidos debido a su mayor uso de glucosa. Entonces, eso realmente nos ayuda para ver focos neoplásicos. También tenemos el ultrasonido. En el ultrasonido, pues, podemos identificar las 5 capas del colon. Entonces, podemos identificar una capa ecogénica central, que usualmente va a ser el contenido luminal, también la membrana mucosa. Como segunda, una capa hipoecogénica más marcada, que va a ser la mucosa profunda, después una capa ecogénica, que va a ser la submucosa, otra capa hipoecogénica, que va a ser la muscular propia, y también puede en algunas ocasiones identificarse otra capa ecogénica que rodea a que va a ser la interfase entre la serosa y la muscular propia. Realmente muchas veces va a ser una evaluación que va a estar limitada por la cantidad de gas o en caso de que haya alguna herida de la pared abdominal que no nos permita una evaluación adecuada. Sin embargo, puede ser un método bastante útil cuando estamos sospechando algún engrosamiento mural. También tenemos la resonancia magnética y la colonografía por resonancia magnética, que pues se considera un estudio secundario tras una identificación de lesión mediante tomografía. Sin embargo, es la primera elección ante aquellos pacientes que son alérgicos a algún medio de contraste iodado o incluso pacientes embarazadas. Entonces, hablando ya propiamente de patologías del colon, vamos a comenzar hablando de las enfermedades benignas, específicamente aquellas que tienen una causa inflamatoria. Y nos vamos a centrar en estas: enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colitis infecciosa y colitis isquémica. Entonces, la enfermedad de Crohn es un desorden cicatrizante del tracto digestivo. Se va a caracterizar por una inflamación de la mucosa y de la pared del mesenterio adyacente, por lo cual puede provocar hilio y tiende a afectar la porción más proximal del colon. Se dice que afecta entre 1 a 2 de cada 1000 individuos y es una enfermedad bimodal. Afecta 2 picos de incidencia en la vida, que son entre los 15 y 25 años y entre los 50 y 80 años. Los síntomas de estos son variables. Van desde diarrea, pérdida de peso, caquexia, mala absorción, anorexia. Y la fisiopatología de pues es que junto con factores ambientales más la flora intestinal, esto crea una respuesta inmune anómala en la cual al ser por tiempo prolongado va a provocar que haya una inflamación crónica. ¿Cómo la vamos a ver? Pues en estudios de fluoroscopía, en los cuales se puede utilizar bario como medio de contraste, se va a utilizar a doble contraste con el fin de ver los folículos linfoides prominentes, que van a ser estas pequeñas elevaciones que pueden observar aquí en la imagen a su izquierda, que pueden aumentar de tamaño
se pueden ulcerar y pueden provocar lesiones aftosas. Se van a observar como estas colecciones de varios puntiformes, con un halo que tiene aproximadamente 1 milímetro. Y entonces se consideran estas imágenes, tal como vemos aquí, imágenes en diana o bullseye, que son bastante características, sin embargo no excluyentes de esta. En casos ya avanzados, entonces estas se vuelven confluentes, haciendo úlceras fisuradas. Estas van a penetrar más allá de la submucosa, por lo tanto generan una forma como de cuchillo o se menciona como de espinas de rosa que vemos aquí. Y estos senos, fisuras o incluso fístulas que se pueden ver van a ser un sello bastante característico en la enfermedad de Crohn. Ya en etapas sumamente avanzadas puede haber una fibrosis tal que cause acortamiento del intestino e incluso formación de áreas de estenosis. En la radiografía, pues estos vamos a ver asas de gas que van a estar, asas largas llenas de gas que pueden estar asociadas a áreas de estenosis. Sin embargo, sabemos pues que este es un patrón inespecífico. Y en el ultrasonido vamos a ver engrosamiento mural, que en algunas ocasiones puede incluso haber pérdida de esta estratificación que, se va a ver también acompañado de áreas con menor peristalsis, un asa menos compresible, y al aplicar el Doppler color va a haber un aumento del flujo vascular. Cabe mencionar que, pues, como van a notar a lo largo de esta charla, los diagnósticos diferenciales van a ser los mismos para varias de estas patologías inflamatorias. Entonces, tenemos, por ejemplo, la colitis ulcerativa, la colitis pseudomembranosa, colitis isquémica, colitis infecciosa e incluso el carcinoma. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, hablando ahora de la colitis ulcerativa, esta es una enfermedad inflamatoria difusa. Generalmente se dice que esta tiene una etiología desconocida. Afecta más la mucosa colorectal y desde ahí se va diseminando hacia colon descendente y así sucesivamente, o sea, se va a diseminar de forma retrógrada. El pico de edad de pues, se dice que es más frecuente entre los 15 y 25 años y que puede tener un segundo pico entre los 55 a 65 años. La sintomatología que va a presentar el paciente, al igual que la anterior, tiende a ser inespecífica. Sin embargo, pues la fisiopatología es un poquito diferente. Entonces, vamos a tener que va a haber una infiltración por parte de los neutrófilos hacia las criptas del colon que va a dar inflamación de estas, o sea, criptitis. Va a haber disminución de la mucina y con ello también inflamación de la lámina propia. Esto, a su vez, va a hacer que haya daño crónico de las criptas, causando engrosamiento del muscular de la mucosa y, por último, puede haber acortamiento del colon. Ahora, la rayos X, pues, otra vez no puede que no nos dé signos muy específicos, sin embargo, se puede ver, por ejemplo, como vemos en esta imagen, extensión del residuo fecal formado, un borde bastante característico debido a las alteraciones de las austras colónicas. Puede haber aumento del grosor del colon y engrosamiento de este. Como una complicación bastante frecuente, puede haber megacolon tóxico, en el cual se observa dilatación colónica que va más allá de los 8 a 9 centímetros,
longitud, o sea, el segmento afectado va a tener una longitud de entre 8 y 9 centímetros con una dilatación mayor de 5 centímetros. Esto indica ulceración de la capa muscular y se va a ver acompañado por pérdida de las ostras con disrupción de la mucosa. Entonces va a dar esta apariencia que menciona la literatura como peluda o afelpada. Otras de las complicaciones de la colitis ulcerativa van a ser los cálculos renales, sacroileitis, espondilitis anquilosante e incluso la necrosis avascular de la cabeza femoral. Mediante estudios de fluoroscopía, esta se puede observar como varias presentaciones. Son 5, pero la vamos a mencionar. La primera es cuando la mucosa se ve granular, entonces va a haber un engrosamiento sutil de esta y edema de las ostras. La segunda es cuando la mucosa se observa punteada. Esto va a ser debido al acúmulo de células inflamatorias en la base de las criptas, que puede dar como hallazgo secundario formación de abscesos. La tercera, que va a ser esta imagen que tenemos aquí hacia la izquierda, tenemos úlceras en collar de botón, que son aquellas úlceras acompañadas de abscesos de las criptas, en los cuales va a haber afectación de la lámina propia y de la muscular de la mucosa, dando un aspecto como en matraz o proyecciones en matraz, que es una de las características de esta. También tenemos como otra presentación la formación de pseudopólipos, que va a ser nada más la ulceración de la mucosa y de la submucosa, en la cual solo porciones normales del colon sobreviven y van a ser estas las que van a protruir sobre estas áreas formando estos pseudopólipos. Y por último tenemos también la formación de pseudopólipos postinflamatorios que van a ser ya como un área de remisión, en los cuales la mucosa se regenera, crece, puede todavía presentar estas lesiones polipoides y pequeñas. Y en caso de que esta aún así pase por un tiempo prolongado sin el tratamiento adecuado, la colitis ulcerativa crónica, al igual que la enfermedad de Crohn, va a dar estas imágenes de acá, que va a haber, como pueden ver, pérdida de las ostras, se ve engrosado con un patrón granular y el intestino grueso, en este caso, se puede ver acortado. Mediante ultrasonido, pues lo que podemos observar es edema de la submucosa, un engrosamiento de esta pared que a diferencia de la enfermedad de Crohn, en este se va a preservar la estratificación que este ya tiene. Y pues los diagnósticos diferenciales van a ser similares a los ya mencionados: enfermedad de Crohn, colitis pseudomembranosa, colitis isquémica y colitis infecciosa. Ahora, hablando de la colitis infecciosa, esta generalmente se da en aquellos pacientes que han estado tomando antibióticos o recibiendo antibióticos por un tiempo prolongado. Usualmente, en este caso, de que sea causada por Clostridium difficile, que es uno de los más frecuentes, se dan los síntomas entre los primeros 5 días que inicia antibiótico, pero puede darse incluso 5 semanas después de este. Se da más con los betalactámicos, aquellos pacientes que están recibiendo penicilina, cefalosporinas, ampicilina, amoxicilina. Todos estos, excepto la vancomicina, pues ese ya va a ser uno de los tratamientos específicos para Clostridium difficile.
Y lo que hace esta entidad es que hace que aumente la producción de toxinas A y B, generando en sí una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, el paciente va a presentar leucocitosis e incluso en etapas más prolongadas puede presentar hipoalbuminemia, generando todo esto secundario pues a la alteración de la microflora, a la misma colonización del Clostridium difficile, que va a producir estas toxinas, generando inflamación y daño al tejido. Pues va a presentarse como diarrea acuosa, dolor abdominal, tipo cólico y fiebre. Las complicaciones de son varias. Tenemos que puede generar perforación del colon, podemos tener el megacolon tóxico ya mencionado, una pérdida del volumen intravascular, esto debido o como una causa secundaria de la diarrea acuosa presentada por el paciente, que también puede generar alteraciones hidroelectrolíticas, puede también verse acompañado de hilio prolongado y en casos severos incluso la muerte. Ahora, ¿cómo se va a observar? Pues en ocasiones las rayos X pueden no ser tan específicas. Podemos ver hilio, en el cual se va a identificar por distensión de las asas tanto de el colon como del intestino delgado. En casos avanzados puede haber el signo de huella dactilar, que es eso que pueden observar acá, que se va a ver como que va a presentar estos márgenes difusos, que es muy sugestivo de casos de megacolon tóxico, incluso se puede ver acompañado de neumatosis y pues debido al riesgo de perforación en estos, los estudios varitados van a estar contraindicados. El ultrasonido, pues en podemos ver una pancolitis, o sea, un engrosamiento mural generalizado, las austras van a estar prominentes y la mucosa se va a ver heterogénea. Tratamiento de eso, pues es descontinuar el antibiótico, utilizar las medidas de sostén y hacer un cambio a antibióticos más específicos. En este caso estamos hablando de vancomicina y de metronidazol. Otra de las manifestaciones de una colitis infecciosa o de las presentaciones es la colitis neutropénica. Esto se va a dar en aquellos pacientes inmunosupresos, en aquellos pacientes que tienen leucemia, que están recibiendo algún tratamiento de quimioterapia, trasplante de órganos o pacientes que cursan con VIH. Nuevamente, la mayoría son y pues, ¿qué es lo que sucede? Que debido a esa misma, puede haber tanto éstasis de el contenido alimentario en colon, puede haber vasoconstrictores esplácnicos y una lesión incluso producida por drogas, en este caso especialmente en aquellos pacientes recibiendo quimioterapia, que va a generar ulceración, causando así un área susceptible para infección, como son los agentes de E. coli, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile e incluso Klebsiella. Estos pueden generar perforación, distensión e isquemia si logran, si debido a la éstasis y a la vasoconstricción, hacen que el ciego, que es la porción que tiende a ser más afectada, se gangrene. Al igual que las anteriores, pues los diagnósticos diferenciales consisten en enfermedad de Crohn, colitis pseudomembranosa y colitis isquémica. Ahora, en los métodos de imagen, la radiografía abdominal nos va a dar signos inespecíficos como dilatación de la válvula ileocecal,
niveles hidroaéreos que van a ser sugestivos de obstrucción y puede haber incluso neumatosis. Mediante ultrasonido vamos a ver este engrosamiento mural, usualmente a nivel del ciego, hiperemia al aplicar Doppler color, y puede verse en algunos casos incluso la presencia de gas intramural. Recordemos que ese nos va a dar esta pues imagen característica de sombra sucia, en la cual tenemos una porción hiperecogénica que da esta sombra poco definida, que pues comúnmente denominamos como sombra sucia. Y en estos casos el método diagnóstico de elección va a ser la tomografía. Las causas de colitis infecciosa pues son múltiples. Dentro de ellas pues mencionamos otros agentes infecciosos como son la salmonella, shigella, campylobacter, Escherichia coli y entamoeba histolítica. Todos ellos pues se caracterizan por generar un engrosamiento mural con edema de la submucosa. Puede en ciertas ocasiones haber escaso líquido libre asociado y hay ciertas características que nos pueden orientar a algunos agentes infecciosos. Por ejemplo, si hay pancolitis, podemos sospechar de que se trata de una infección por citomegalovirus o por entamoeba coli. Si la porción más afectada es el colon ascendente, pues esto se da usualmente en infecciones por salmonella, yersinia e incluso tuberculosis. Y si está afectado el colon descendente por esquizosoma, shigella, herpes, gonorrea o incluso sífilis. Otro tipo de colitis es la colitis isquémica, que como bien lo dice su nombre, va a haber un flujo vascular insuficiente. Este, pues, se va a dar más en aquellos lugares en los que, pues, el flujo vascular en general se ve afectado por ejemplo, en este caso la flexura esplénica o en el colon descendente y en el colon sigmoides, dando así una necrosis de la mucosa. Puede haber, en este punto en el que se forma necrosis, puede haber una regresión, o sea que se va recuperando poco a poco la vasculatura o el flujo vascular hacia la zona afectada, o puede progresar a gangrena y posteriormente generar la perforación del área afectada. Se da más en aquellos pacientes mayores de 50 años y, pues, como mencioné, el curso de esta es variable. Es uno de los desórdenes sistémicos vasculares más comunes del colon y, pues, el daño va a depender de cuál sea la causa de la deprivación de este flujo vascular. La etiología de este es desconocida. Sin embargo, pues podemos utilizar varios métodos diagnósticos, siendo los de elección la tomografía computarizada y la colonoscopía. La radiografía abdominal nos va a dar manifestaciones inespecíficas, dentro de ellas el hilio. El ultrasonido, pues, lo que nos va a demostrar va a ser engrosamiento mural hipoecoico, puede haber pérdida de la estratificación del colon y en un enema con contraste, pues hay que tener mucho cuidado con esto, pues debido a que son áreas que generalmente se necrosan, el riesgo de perforación es bastante elevado. También podemos tener el signo de la huella dactilar, puede haber la presencia de espasmo, de úlceras y de áreas de estenosis. Y las patologías como diagnóstico diferencial van a ser los diferentes tipos de colitis ya mencionados, también la enfermedad de Crohn, cáncer de colon y la diverticulitis. Hablando ya propiamente de la enfermedad diverticular, los divertículos se definen como herniaciones adquiridas de la mucosa y porciones de la submucosa a través de la muscular propia. La perforación de estos divertículos ya se
es cuando esta ya pasa de ser una diverticulosis a una diverticulitis. Se da solamente en 10 al 20% de los pacientes y van a estar presentes en aquellos, usualmente a medida va avanzando la edad y la distribución de estos sea más difusa. La porción más afectada es en el colon sigmoides. Por lo tanto, la sintomatología va a ser más orientada a dolor en el cuadrante inferior izquierdo, fiebre y leucocitosis. Y se dice que se da más en aquellos pacientes que además padecen de obesidad. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede? Pues hay un estancamiento de la materia fecal en uno de los divertículos. Esto causa una erosión inflamatoria que genera la perforación, dando, por tanto, la diverticulitis en sí. Y esta perforación puede dar abscesos, puede generar adherencias y puede manifestarse también como peritonitis. Los métodos diagnósticos de estos. Bueno, la radiografía pues nos va a ayudar en aquellos casos en los que ya haya una perforación, pues vamos a poder observar neumoperitoneo o incluso la presencia de gas extraluminal en la zona pélvica. En estudios contrastados, pues los divertículos se van a ver como saculaciones llenas de medio de contraste y en caso de diverticulitis, pues va a haber una extraluminación de este, ya sea a un área contenida, que en este caso puede ser un absceso, puede también conectar con otras estructuras, generándose así una fístula, o puede extraluminarse directamente hacia la cavidad peritoneal. En el ultrasonido vamos a ver un engrosamiento concéntrico del colon con estos segmentos hipoecoicos. Y en caso de haber divertículos, se pueden observar como estos pequeños reflectores brillantes ecogénicos que generan una sombra acústica o un artefacto de anillo. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se obtiene mediante la modalidad de tomografía computarizada. Ahora vamos a hablar un poquito de las neoplasias benignas, empezando pues por los pólipos. Como ya lo mencioné, pues estas van a ser lesiones que protruyen desde la mucosa plana del colon. Usualmente se dan más en el colon, se pueden dar más en tanto colon descendente, sigmoides y recto. Y la diferencia de estos es que tienen un epitelio bien diferenciado sin áreas de displasia, por lo tanto, el riesgo de malignidad es mínimo. Se menciona que este riesgo de malignidad va a ir aumentando según aumente el tamaño, entonces se menciona que este es bastante significativo cuando el tamaño del pólipo supera los 2 centímetros, ya que el riesgo de malignidad en estos casos puede ser hasta del 50%. Muchas veces, si se utiliza un estudio de fluoroscopía utilizando solamente un contraste, no haciéndolo a doble contraste, estos pueden no verse. Entonces se sugiere que se utilice un medio de doble contraste y se van a ver como estos defectos de llenado con un contorno regular, un centro radiolúcido, van a haber protrusiones y de ser pediculado van a formar estos ángulos bastante agudos con respecto a la mucosa adyacente. En caso de ser sésiles, o sea, que no tienen este tallo, sino que está solamente adherido, o por así decirlo, no protruye con un tallo hacia la luz, entonces se van a ver como este defecto de llenado con forma de hongo o en forma de sombrero bombín, que pues si les sirve de referencia es el tipo de sombrero que utilizaba Charlie Chaplin, es este sombrero como de una copa redondeada
que es bastante característico. Aquí tenemos otra imagen donde se puede observar el signo del sombrero de bombín, bastante característico, y se menciona que en ocasiones incluso se puede ver en casos de pólipos peliculados esa apariencia como de sombrerito mexicano. Tenemos también los adenomas que, a diferencia de los anteriores, en este va a haber una atipia celular marcada, por lo cual si la displasia penetra ya la membrana basal, se va a dejar de conocer como una zona de adenoma, sino más bien ya como un carcinoma in situ. Entonces, estas tienen un alto riesgo de malignidad debido a esta displasia, y los factores de riesgo van a ser la edad aumentada, aquellos síndromes de adenomatosis familiar, el antecedente familiar de adenomas previos o de cáncer colorectal previo. Mediante los estudios de fluoroscopía, pues lo que vamos a observar es una superficie granular reticular de bordes bien definidos. Las áreas comúnmente afectadas van a ser el ciego, el colon ascendente y el recto. Y pues nos van a dar en ocasiones estas imágenes típicas de contornos irregulares, reticulares, con superficie como vellosa, y pues va a ser la imagen característica de estos. Ahora, en cuanto a las neoplasias malignas, hay varias, comenzando con el más frecuente, que es el adenocarcinoma de colon. Este es el 90% de los tumores de colon. Es el tercer tipo de cáncer colorectal más frecuente y se va a dar en personas mayores de 50 años, generalmente. Ahora, dentro de los factores de riesgo tenemos el antecedente familiar, síndrome de colon irritable, la poliposis adenomatosa, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, dieta en carnes rojas y pobre en frutas y verduras. Sin embargo, se dice que al menos el 80% de la población con adenocarcinoma pues cursa sin factores de riesgo. Ahora, en los estudios de fluoroscopía vamos a poder observar lesiones anulares, o sea, en los cuales hay afectación concéntrica que causa áreas de estenosis o de disminución de la luz con destrucción de la mucosa. Pueden también ser semilunares, o sea, que no afecta de forma concéntrica o anular, sino que solamente una porción de estos, o también conocidos como lesiones en silla de montar, en los cuales solo se afecta un tercio o incluso la mitad de la circunferencia. También podemos tener que puede manifestarse como lesiones polipoides. Estas son más frecuentes en ciego y recto, y se van a ver como defectos de llenado en una piscina de bario. También puede haber una presentación parecida a placas con protrusiones planas, bordes discretos y una úlcera central poco profunda. Para estratificar esto, pues se utiliza el sistema TNM, en el cual se toman las características del tumor primario, los ganglios o las regiones linfoides afectadas y si hay o no metástasis. Y dependiendo del grado de estadificación que se dé, pues va a variar la sobrevida del paciente y la oportunidad de supervivencia a 5 años. Obviamente, este va a disminuir entre más avanzado esté.
Por lo tanto, si se detecta en unas etapas bastante tempranas, en la cual solo hay afectación in situ, la oportunidad de supervivencia a los 5 años va a ser hasta de un 93%, a diferencia que si ya se encuentra con áreas de metástasis diseminada, que va a ser un estadio 4, la supervivencia solamente a los 5 años solamente es del 8%. Otra de las neoplasias malignas es el linfoma. Pues, puede ser una neoplasia primaria de colon o como enfermedad diseminada. Pero es bien infrecuente que sea una neoplasia primaria. Fíjese que solamente es considerado menos del 1%. Los lugares más frecuentes realmente donde afecta el linfoma es el estómago y el intestino delgado. De estos, el linfoma no-Hodgkin tiende a afectar a personas en mediana y avanzada edad y es más frecuente en los hombres que en las mujeres con una proporción de 2:1. Se va a caracterizar por presentar síntomas inespecíficos, dolor abdominal, pérdida de peso, alteración de los hábitos defecatorios y usualmente puede manifestarse como una masa abdominal palpable. Va a afectar más las porciones de la válvula ileocecal, el ciego o el recto. Se va a observar como lesiones polipoides, que va a ser la presentación más común. Estas van a ser lesiones de base ancha con una superficie lisa que varía entre unos 4 a 20 centímetros, usualmente cerca de la válvula ileocecal. También puede verse como lesiones anulares concéntricas que van a involucrar un segmento largo que genera un área de estenosis concéntrica o como masas intracavitarias con austras irregulares y lesiones que pueden tener incluso cavitaciones centrales. Y aquí pues tenemos otra imagen en el cual tenemos un estudio de fluoroscopía a doble contraste en el cual podemos ver una lesión concéntrica. Vean cómo está afectado todo este segmento y van a tener estos contornos irregulares, espiculados y cómo la porción afectada pues se puede ver bien delimitada. E incluso se puede ver esta área aquí donde hay como una ulceración que realmente pareciera como que es una lesión que protruye hacia afuera, sin embargo es que la ulceración permite que haya paso de gas hacia la porción más profunda de esta. Ahora, en cuanto a las metástasis, hay varios tipos de cáncer que afectan el colon. Como invasión directa, los más frecuentes van a ser el ovario, los riñones, cervix, la próstata y la vesícula biliar. En esta imagen tenemos una invasión directa del colon, en este caso por un carcinoma ovárico. Entonces se puede ver pues esa masa especulada que está en la porción inferior del recto sigmoides. También tenemos que puede haber invasión linfática y en esta pues cabe mencionar de que es necesario tomar en cuenta las estructuras circundantes del colon, pues el aumento mayor va a constituir un puente entre este y las estructuras adyacentes. Por lo tanto, parte de los carcinomas metastásicos que afectan el colon van a ser el carcinoma gástrico, el carcinoma pancreático y el intestino delgado.
Y también podemos tener metástasis mediante siembra intraperitoneal, en el cual pues las reflexiones peritoneales van a generar un flujo directo de el fluido o el líquido intraperitoneal, y como pueden ver, tiene una circulación bastante marcada, en el cual pues se va a ver afectado por aquellos que tienden a estar no solo adyacentes a estos, sino que a producir mayor cantidad de líquido, dentro de ellos el carcinoma ovárico, el carcinoma gástrico y el carcinoma pancreático. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues como una masa extrínseca, o sea que va a generar un efecto de compresión, puede generar también una reacción desmoplásica que se va a identificar como especulaciones hacia el contorno luminal, fijación de los pliegues mucosos y angulación de estos. Ya para terminar, vamos a hablar un poco del apéndice, recordando pues que este se encuentra cercano a la válvula ileocecal, que va a nacer de la confluencia de las tres tenias coli, que tiende a ubicarse de varias formas, siendo una de las más frecuentes la retrocecal. Por lo tanto, muchas veces no lo vamos a poder observar mediante ultrasonido. Pues, tiende a ubicarse de 2 a 4 centímetros de la válvula ileocecal. Puede tener una longitud variable. De lo más común es que sea entre 6 y 10 centímetros, y la luz tiende a ser menor, o debe ser menor, de los 7 milímetros. En los estudios de imagen, pues, muy raras veces esto se puede identificar mediante radiografía. Sin embargo, se puede ver en algunas ocasiones cuando hay algún apendicolito dentro de este. Usualmente, pues, no se logra determinar, sino que lo que se puede ver es las asas distendidas de forma que van a ser aquellas que van a estar rodeando esta estructura. Y en el caso de esta radiografía, pues llama la atención que se trata de un paciente con historia de herida con arma de fuego, en el cual el material metálico precisamente se fue a alojar al apéndice, dando esta pues curiosa imagen. Los estudios de doble contraste, contrastados, a pesar de que no son una de las indicaciones para evaluar en sí el apéndice, en muchas ocasiones, por ejemplo, en un enema de colon varitado o con medio de contraste hidrosoluble, pues se dice que la evaluación del colon se termina hasta que se logra identificar el apéndice cecal, aunque no siempre se puede observar, porque no siempre se puede ver que se llene bien de contraste. Sin embargo, pues se puede ver distendido en el caso de que haya alguna obstrucción, o en caso de que haya intususcepción, se puede observar como defecto de llenado. El método diagnóstico pues que más se utiliza es el ultrasonido, en el cual se va a observar un asa tubular ciega que tiende a ser compresible, con un grosor, midiendo siempre de pared a pared, que es menor a los 6 milímetros, y se puede utilizar para esto tanto el transductor lineal como el transductor convexo. A la evaluación de Doppler color, en caso de que haya pues se puede observar un asa tubular aperistáltica no compresible con una pared bastante engrosada, que tiende a ser mayor de 6 milímetros. Sin embargo, pues hay un rango entre 6 y 8 milímetros donde todavía es sugestivo. Si ya sobrepasa este rango de los 8 milímetros, pues es altamente sugestivo de que estemos frente a una apendicitis. Y al aplicar el Doppler color, pues se puede observar cómo hay
hiperemia de la pared. También se puede ver acompañado de la presencia de apendicolitos dentro de su luz y también debido a la inflamación propia de este se puede ver asociado a líquido libre alrededor de este. En caso de que ya esté perforado, usualmente el apéndice pues no siempre se puede ver. Sin embargo, sí se puede ver la presencia de un flemón alrededor de este, que va a ser la colección de fluido. Y recordar que siempre los cambios inflamatorios también afectan la grasa periapendicular, que se va a ver más hiperecogénica. Y pues esto sería la charla el día de hoy sobre colon y apéndice. Muchísimas gracias y si hay algún comentario o pregunta, este es el momento. Gracias. Si bien es cierto, así como lo menciona Denis, ¿verdad? Cuando se hace el diagnóstico de apendicitis aguda, hay algo que difiere respecto al ultrasonido, y es que en el ultrasonido el punto de corte para poder determinar si un paciente está cursando una apendicitis aguda es identificar un apéndice secal que tiene un diámetro mayor de 6 milímetros. Sin embargo, en tomografía la mayoría de la literatura hace referencia a que el apéndice secal debe estar por lo menos aumentado más de 8 milímetros para tener una sensibilidad mayor al momento de decir que un paciente tiene apendicitis aguda. Y además el hecho de que el apéndice secal puede demostrar que tiene cambios inflamatorios o cambios inflamatorios de la grasa periapendicular. Entonces, eso es un punto muy importante a tomar en cuenta cuando se evalúa, digamos, un caso de apendicitis y es visto por tomografía. Hay algunas veces que hemos visto apéndices secales que miden 9 milímetros de diámetro y realmente el paciente, o sea, visto de forma incidental, que no tenga ninguna alteración. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Sí, recuerden que si van a ver apéndice por tomografía, no es el hecho de solo que esté engrosada, sino que también haya líquido, haya alteración de la grasa y sobre todo el tiempo de evolución del paciente. Y si ha usado medicamentos de cualquier estilo, ya sea caseros o farmacéuticos. Todo eso es importante en el momento de analizar una tomografía, un ultrasonido o también un colon por enema, en lo cual normalmente no se va a visualizar el apéndice, pero en algunos casos sí se logra visualizar y irregular, sobre todo en la apendicitis crónica recidivante. No sé si tienen algo más. Si no tienen algo más, entonces concluimos con la clase del día de hoy.